Buenos días, les habla como siempre Genaro Aguirre Aguilar. En esta ocasión para compartir con ustedes un material sobre preguntas y objetivos de investigación, en específico la importancia de su consistencia y congruencia epistémica. Recuerden que esta es una primera aproximación, pues lo más importante es que sea un acercamiento que te permita consultar en la literatura especializada, pero además también lo puedes hacer con tus profesores de metodología o quien te está acompañando en la realización de tu trabajo recepcional o tesis. ¿Qué son las preguntas y objetivos de investigación? De entrada es importante reconocer que las preguntas son interrogantes, enunciados que tienen como interés primordial explorar, descubrir o alcanzar nuevos conocimientos. En ese contexto, son uno de los elementos principales de toda investigación científica. Desde las preguntas emana el interés para indagar sobre un problema, mientras que los objetivos definen lo que se persigue o pretende alcanzar un investigador en su trabajo de pesquisa. Guardan una relación de consistencia y congruencia porque juntos tanto preguntas como objetivos configuran parte del llamado marco epistémico. Del marco epistémico, ¿qué podemos destacar al respecto de este concepto? Bueno, de entrada, en toda investigación, cuando se habla de un marco epistémico, es para hacer referencia a los elementos que, digamos, configuran el entramado desde el cual y cómo se interroga a la realidad que desde una mirada disciplinar, se pretende investigar. En ese sentido, entonces, un marco epistémico genera, digámoslo así, las condiciones y perspectivas desde la cual se va a ver y analizar una realidad disciplinaria. Guardan como atributo una condición conceptual, teórica y metodológica, es decir, para ir garantizando esta consistencia y congruencia, como lo referí hace un momento, es importante que se vigile los atributos conceptuales, teóricos, metodológicos que tienen la construcción de preguntas y objetivos de investigación. Si tenemos que caracterizar tres elementos básicos para identificar o definir un marco epistémico en una investigación, estos, leo puntualmente, serían las preguntas y los objetivos del trabajo que se pretende investigar desde una mirada disciplinar, además de los supuestos que puede asumir el investigador según sea desde un enfoque cuantitativo o de un enfoque cualitativo. En el primero de los casos estaríamos hablando de las llamadas hipótesis y en el segundo de los casos, en algunas ocasiones los investigadores deciden plantearse supuestos preliminares, pero no en todos los casos. Desde estos elementos, entonces, un investigador establece una mirada disciplinaria porque deja entrever la perspectiva teórica que puede asumir, pero además esboza de forma implícita y en algunas ocasiones incluso explícitas el paradigma o enfoque desde el cual abordar su investigación. En lo particular, y para dejar mucho más clara esta concepción, ¿de qué hablamos cuando se habla de consistencia y congruencia epistémica? En este caso, referimos a un atributo que debe de reunir tanto preguntas como objetivos, si son particulares y si son frente a las generales, si son objetivos generales frente a la pregunta general y sus objetivos específicos son particulares de cara a las preguntas particulares o específicas. Es decir, tiene que haber una correspondencia y un vínculo explícito al guardar una afinidad interna que los pone en sincronía tanto en lo conceptual como en lo técnico. Es decir, los enunciados tanto de preguntas como de objetivos de investigación tienen una relación explícita, tienen una congruencia por el número de preguntas y objetivos, pero además en términos del enunciado hay una consistencia porque
finalmente tienen como atributo una semejanza en la construcción justamente de esos enunciados que interrogan o que declaran lo que se pretende realizar. Veamos los pormenores de las preguntas de investigación. Son enunciados interrogativos que emplean un lenguaje formal y disciplinario para dar legitimidad a sus cuestionamientos. A partir de esto, una investigación que se pretende realizar al pensar en preguntas que debe elaborar un investigador deben de reunir una cualidad enunciativa que se destaca por el lenguaje formal y el empleo de conceptos, por ejemplo. Entre los tipos de preguntas que pueden plantearse se encuentran las descriptivas, las comparativas, las definitorias, las evaluativas, las explicativas, las exploratorias y por supuesto cada una de ellas indaga en un nivel de profundidad y asume un tipo de investigación según sea finalmente las inquietudes que mueven el interés disciplinar de un investigador. Dependiendo justamente de este tipo de preguntas, será lo que hemos apuntado, lo que se pretenda alcanzar y hasta dónde quiere indagar con relación a una problemática o un fenómeno el investigador. Por lo tanto, es importantísimo que a partir de esto nosotros podamos y sepamos identificar justamente ese tipo de preguntas y en esta tablita justamente pretende que ustedes vayan identificando esas características de cada pregunta según su tipo. Y para ello planteamos aquí en el cuadrito un ejemplo y el nivel de profundidad, ¿no? Descriptivas. ¿Cuáles son las características que distinguen a una buena? El tipo o nivel de profundidad, como su nombre lo dice, sería descriptivo. Comparativas. ¿Qué elementos son reconocibles en una buena o mala? Aquí la intención es explicar a partir justamente de un ejercicio de contrastación entre ciertos aspectos o elementos que el investigador pretende destacar en su investigación. Definitorias. ¿Qué caracteriza el uso o apropiación de las? Y aquí el nivel de profundidad también puede llegar a ser explicativo, junto con el siguiente caso, las evaluativas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que observan? Explicativa. ¿Cuáles son las causas o factores que determinan? También son explicativas. Exploratorias. ¿Qué elementos identifican a o son distinguibles? Exploratoria. De los objetivos de investigación. ¿Qué podemos hablar de los objetivos de investigación? Primero, a los objetivos los definen, aquello que finalmente persigue una investigación, sus pretensiones que como investigadores se pueden llegar a tener de cara a un problema o fenómeno que pretendemos estudiar. Son enunciados declarativos que deben guardar una correspondencia con las preguntas de investigación. Según su alcance, los objetivos pueden ser generales, específicos o particulares. Según su dimensión cognoscitiva, pueden generar conocimiento, contribuir a una comprensión, explicación, al análisis, síntesis o la evaluación de un fenómeno o problema de investigación. Según el tipo o nivel de profundidad, pueden ser exploratorios, descriptivos o explicativos. Y aquí hay una tablita que justamente trata de ilustrar, pero de manera integral, estos elementos a los que he hecho referencia hace un momento. Por su tipo o nivel de investigación, los exploratorios decimos que analizan y objetivos específicos tienden a demostrar. Si son objetivos descriptivos, tienen como intención planear y por lo tanto en los específicos podemos identificar. Por su tipo o nivel de investigación, si es explicativo, el objetivo general tiende regularmente a describir y el no específico a interpretar o indicar
si nosotros queremos enumerar. Es importante reconocer que este ejercicio de clasificación que muestra la tabla lo confirmes con tus profesores, porque también es verdad que dependiendo el tipo de autor y la fuente a la que accedes para profundizar en estos temas, será la forma en que se clasifican justamente estas características de los objetivos según el nivel o tipo, si son generales o son específicos o particulares. De cara a la consistencia y congruencia al respecto de las preguntas y objetivos generales o principales de una investigación, no debes de perder de vista que toda investigación, como lo hemos planteado ya antes, nace de preguntas que nos hacemos como investigadores. En ese contexto, una pregunta principal o general de investigación debe de incluir como elementos componentes aspectos descriptivos o explicativos que determinan justamente la complejidad del objeto de interés. Las preguntas y los objetivos generales en una investigación deben mostrar, componer una relación intrínseca que sea explícita y que le dé consistencia. La pregunta general centra la atención en aquellos aspectos, digamos, más amplios que persigue un investigador y que además tienen que hacer sincronía justamente con la pregunta general. Por lo tanto, los enunciados que caracterizan tanto a las preguntas como a los objetivos deben ser claros, precisos y que además definan con suficiencia aquello que es el foco de interés disciplinar y los fines que como investigadores se persiguen. Las preguntas y objetivos particulares de una investigación, ¿qué es lo que en lo específico podemos destacar? Pues bueno, en el caso de las preguntas de investigación, no suelen ni deben ser respondidas con facilidad, ni todas en su conjunto con un solo acercamiento y por supuesto tampoco preguntas que lleven a responder con un sí y con un no. Se debe acompañar de preguntas complementarias a las que suele llamarse subpreguntas. Una disculpa por algunos errores tipográficos que he mostrado en las últimas presentaciones. Es preguntas o preguntas particulares de investigación. Las preguntas contribuyen a dar respuesta paso a paso a la pregunta principal. Son menos complejas y se ordenan de manera lógica y jerárquica. Un poco más adelante vamos a mostrar justamente un ejemplo. En el caso de los objetivos particulares, digamos dos cosas en lo particular. Contribuyen a alcanzar el objetivo general de la investigación, pero además son dispositivos declarativos que operativamente contribuyen a alcanzar al objetivo general. Dicho lo anterior, entonces, ¿cómo garantizar la consistencia y congruencia entre estos dos elementos? En el entendido que la consistencia y la congruencia entre estos elementos, preguntas y objetivos son claves en una investigación, pues contribuyen a velar y garantizar la validación o en todo caso legitimación epistémica de un estudio. La consistencia la determina el propio enunciado de uno y otro elemento, es decir, entre el enunciado de la pregunta y el objetivo de investigación, mientras que la congruencia la da el número de preguntas y sus correspondientes objetivos. Conforme se conoce más el objeto de interés, es mejor la consistencia disciplinaria en la elaboración de los enunciados de preguntas y objetivos. El enunciado de una pregunta específicamente revela el corazón del interés y las motivaciones o expectativas que mueven al investigador. Esta consistencia particularmente garantiza, legitima, valida el tipo y calidad de conocimiento que se va a arrojar justamente por la forma en que estamos legitimando disciplinarmente un interrogante que tiene como amparo una disciplina o un campo de conocimiento.
mientras que en el caso de los objetivos se declara una intencionalidad y define a dónde queremos llegar como investigadores. Y es importantísimo, por lo tanto, que el objetivo general y los particulares o específicos tengan una relación consistente con las preguntas en términos de lo disciplinar. Y vamos a ver un poquito más adelante la forma de garantizar con relativa facilidad justamente esta consistencia y congruencia. El camino más fácil, por lo tanto, será trasladar el enunciado de la pregunta o preguntas particulares de investigación al objetivo general y específico o particulares de tu investigación. Lo único que se hace es que, como lo vamos a ver a continuación, la pregunta interroga y el objetivo declara. Por lo tanto, en lugar de utilizar en el enunciado del objetivo el dispositivo interrogativo, analizar qué, se parte estrictamente de un verbo en infinitivo. Explicar, comprender, demostrar, evaluar, analizar. Veamos. En el caso de la pregunta general de una investigación hipotética, ¿cuáles son los factores competenciales que determinan el desarrollo de buenas prácticas pedagógicas entre los profesores universitarios? Su objetivo general, analizar los objetivos competenciales que inciden en el desarrollo de buenas prácticas docentes entre el profesorado universitario. Si se dan cuenta y contrastan los enunciados, son prácticamente los mismos, solo que específicamente aquí el dispositivo, ¿cuáles son los factores? Pasa a un verbo en infinitivo, a analizar los factores. Y a continuación es exactamente lo mismo. Eso garantiza la consistencia epistémica. Subpreguntas de investigación. ¿Qué tipo de habilidades, saberes, actitudes y valores caracterizan el quehacer docente universitario? Objetivos particulares. Reconocer las habilidades. ¿Sale? Reconocer las habilidades, saberes, actitudes y valores que distinguen el quehacer docente universitario. Y finalmente, ¿cuáles son las configuraciones didácticas que asume un docente para generar un ambiente de aprendizaje? Identificar las configuraciones didácticas que asume un docente para generar un ambiente de aprendizaje. Entonces, dicho lo anterior, apuntamos finalmente, entre las preguntas y los objetivos de una investigación debe haber una congruencia y consistencia interna, pero además que se distinguen por el tipo de preguntas y el nivel de profundidad a donde se quiere llegar con esta investigación. Estos atributos contribuyen a dar fortaleza y claridad a la dimensión epistémica de una investigación a partir de dos de sus elementos primordiales, las preguntas justamente y los objetivos. Cuando se habla de un marco epistémico o epistemológico, en el contexto referencial desde el cual teórica y metodológicamente se asume la perspectiva para investigar una realidad, es importante que no perdamos la dimensión disciplinar, es decir, el marco epistémico, es decir, sus preguntas y objetivos en el caso específico de lo que he presentado aquí, debe ser debe de tener, como garantía lo disciplinar. Por lo tanto, se empleará un lenguaje formal en la construcción de los enunciados que se caracteriza por el uso de conceptos propios de la disciplina desde la cual tú vas a interrogar a esa realidad que te interesa. En todo caso, y para cerrar, la configuración del entramado epistemológico es una condición disciplinar, teórica y metodológica que debe conducir las buenas prácticas investigativas entre aquellos que se forman como investigadores o los estudiantes que están en un proceso formativo a nivel de licenciatura, que es justamente donde se acerca disciplinarmente a la formación investigativa para que en el posgrado ya vayan generándose las condiciones de poder ser o para poder ser
un investigador en la disciplina de referencia. Espero que esta presentación te haya sido útil. Ahí les pido disculpas por ese gallo que está cantando. Estoy grabando desde un contexto particularmente campesino, rural, digamos, pero espero que esto no haya impedido que lo que aquí les presento haya sido comprendido. Recuerda, es un primer acercamiento. Lo más importante es que sea la base para que después te acerques a la literatura especializada y lo dialogues con tus profesores. Te ha hablado Genaro Aguirre Aguilar y nos escuchamos y vemos en la siguiente. Hasta entonces.